Marta, bienvenida al estudio. Feliz martes. Feliz martes, Francisco, muchas gracias. Vamos a abrir nuestra revista de prensa hoy con una información que publicaba hace unas horas la cadena estadounidense CNN y que nos vuelve a hablar de las preocupaciones que hay en Washington de que haya una invasión a gran escala en Rafah. Sí, Francisco, una información que CNN titula de esta manera. Estados Unidos evalúa que Israel ha acumulado suficientes tropas para lanzar una incursión a gran escala en Rafah. Esta información se da en CNN con base en dos fuentes citadas por la cadena estadounidense, dos funcionarios de la administración de Joe Biden que hablan con CNN bajo condición de anonimato. Dicen esos mismos funcionarios que no tienen constancia de si esa invasión a gran escala se va a llevar a término y si la decisión pues ya está sobre el despacho de Benjamin Netanyahu. Lo que dicen es que ya tienen las tropas suficientes para materializarla. En caso de que esta invasión a gran escala pues finalmente se dé, dice CNN que sería textualmente un desafío directo para Joe Biden. CNN advierte que uno de los funcionarios que cita la propia cadena asegura que Israel no ha hecho los preparativos suficientes exigidos por Washington para invadir Rafah a gran escala. ¿En qué términos? Pues en términos de infraestructura relacionada con alimentos, higiene y refugio, antes de evacuar a hasta 1 millón de civiles. Si se materializa esa invasión, nos recuerda CNN que se podría detener el envío de cierto tipo de armamentos desde Washington, como aseguró el propio Joe Biden en CNN precisamente hace unos días con Erin Brannett en entrevista. Bueno, y siguiendo con la estela estadounidense, destacamos también hoy un artículo del medio Global Times que critica la doble cara de Washington en el plano diplomático en lo que a Israel se refiere. Concretamente, esto es un artículo de opinión que hace la propia redacción del Global Times, recordemos un periódico bastante afiliado con el Partido Comunista Chino, y dice este artículo de opinión que Biden juega a apagar las tensiones a escala interna y externa en relación con Israel, lo que denota una política cada vez más dividida y textualmente, dice Global Times, demuestra plenamente la hipocresía de la diplomacia estadounidense. ¿Por qué? Pues nos dice el Global Times que Washington dice estar preocupado por las vidas de las personas inocentes, a la vez que reitera su compromiso férreo con la seguridad de Israel. Esto, dice el Global Times, es contradictorio y engañoso. Concluye este artículo de opinión que esta política de tira y afloja con Israel de parte de Estados Unidos lo que hace es dañar la reputación internacional de Washington y perder también influencia en Medio Oriente. Sostiene el Global Times que finalmente será difícil a largo plazo que Estados Unidos cambie esa política pro-israelí. Un análisis bien interesante con una imagen bien sugerente por lo demás. Sí, siempre el Global Times metiendo la puntilla, ¿no?, contra Washington. Bueno, cerramos este bloque respecto de este análisis en particular con un artículo del británico The Guardian que afirma que Israel ha llevado a cabo desde octubre 8 ataques contra organizaciones humanitarias. Sí, Francisco, esto a colación de un informe realizado por la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch, que dicen que incluso la ofensiva contra estas organizaciones y sus instalaciones en Gaza se dio luego de que éstas proporcionaran sus coordenadas a las autoridades israelíes. Hablamos de al menos 8 ataques, recordemos. Las fuerzas de defensa de Israel, dice este artículo de The Guardian, no emitieron advertencias a las organizaciones humanitarias antes de atacar. Y estos 8 ataques al menos mataron o hirieron a al menos 31 personas. Primero fue el ataque al convoy contra Wall Central Kitchen, que el 1 de abril mató a 8 trabajadores humanitarios, pero previamente, nos dice el Guardian, que hubo 2 ataques contra infraestructura de la UNRWA en Gaza, 2 ataques contra la infraestructura de Médicos Sin Fronteras e incluso un ataque contra el Comité Internacional de Rescate y Ayuda Médica para Palestina, entre otros. El último, nos refiere este artículo, fue ayer mismo, el lunes, contra una coche de la ONU que mató a una persona e hirió a otra. Claro, lamentablemente hay víctimas fatales también y no son pocas. Además contra trabajadores humanitarios. Exactamente, ¿no? Que están haciendo una labor humanitaria. Hay que revisar las leyes de la guerra sí. contra Israel, pero bueno, no Bien, nos corresponde.
vamos a cambiar de tema, vamos a ir a Francia ahora, porque hoy inicia el Festival de Cannes, como también lo revisamos en el noticiero, y las portadas están hablando de ello, pero sobre todo de las polémicas que lo envuelven este año. El foco parece que no está tanto en las películas. Sí. Francisco, vamos a empezar por el diario La Provence, un diario local de Cannes, que titula hoy Una lluvia de estrellas sobre la Croisette. Esta noche, como decimos, arranca la 77 edición del festival y sobre esa alfombra roja desfilarán Emma Stone y otras muchas estrellas. Pero hasta aquí la ostentación y el glamour, dice esta portada, porque este año Cannes se ve textualmente empañado por el contexto del Me Too en el cine francés. Y mucho más gráfico sobre este tema es la portada de Liberación, que titula hoy Cannes sobre una alfombra de brasas. No solo es un Me Too en caos, sino que hay trabajadores precarios enfadados, lo que deja un ambiente caldeado, dice Liberación. Bastante sugerente también. ¿Qué es lo que dice al otro lado Le Monde, que habla también del extenso movimiento Me Too que hay en Francia en el marco de este Festival de Cannes? Pues sí, hemos destacado de Le Monde una columna, un reportaje también fotográfico que dice persistimos y firmamos. Es una columna firmada por 150 mujeres de todos los estratos sociales que se han reunido para hacer una sesión de fotos con Le Monde, catalogada ya por histórica por el mismo medio. No son solo las fotos o las firmas, sino que dice Le Monde, este es el movimiento Me Too que reúne 100 voces, 100 cuerpos, 100 historias de violencia sexista y sexual. Estas mujeres en Le Monde exigen una ley integral sobre la violencia sexual en Francia, que dicen es una violencia sistemática y no excepcional. Bueno, y justamente en relación a este tema, ayer la revista Elle realizó hizo un reportaje en realidad, se enfocó en las más recientes acusaciones de abusos contra miembros de la cultura en Francia. Sí, Francisco, esta es una información exclusiva que publicaba ayer la revista, después de las acusaciones contra el actor Gérard Depardieu o incluso el presidente del cine francés, Dominique Vuitton. Ayer 9 mujeres declararon contra Alain Sartre, un productor emblemático del cine de autor. Dice él sobre él, precisamente. Fue uno de los reyes del Festival de Cannes durante 30 años. Ha trabajado con los mejores directores, entre ellos Jean-Luc Godard o Roman Polanski. Pero hasta ahí, porque las mujeres que lo denuncian relatan testimonios escalofriantes y grotescos sobre los abusos que habría proporcionado este productor Sartre. Una de ellas dice a la revista Elle que afirma haber sido violada cuando ella tenía 15 años y el productor tenía 33. Una cita de esta misma persona que lo denuncia dice lo siguiente: saltó sobre mí, recuerdo muy bien sus labios, su boca repugnante. Era feo a pesar de sus manos cuidadas, era bestial, me sujetó y me violó. Terrible. Horrible. Terribles declaraciones entonces las que trae la revista Elle, y además se espera que probablemente dentro de los días del Festival de Cannes también se revelen más acusaciones de nuevas víctimas en el mundo del arte. Tendremos que estar pendientes a lo que pase en Cannes. Vamos a estar esperando. Gracias, Marta. Nos encontramos en breve. Gracias, Francisco. Hasta ahora.